Listo, doctora, ya le pasé la calidad de anfitriona. Cualquier cosa nos avisa. Bueno, Abril, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos. Les pido que vayan prendiendo sus cámaras y vamos a esperar unos minutitos más a que se sigan sumando el resto. ¿Qué tema vamos a ver hoy, profe? ¿Quién me habla? Luciano, buen día. ¿Qué tema vamos a ver hoy, sabe? Hola, Luciano. Vamos a hablar del contrato de franquicia comercial. Gracias. Bueno, Ayelén me está avisando que apaga un poquito su cámara y después la prende. Perfecto. Bueno, yo les voy a pedir que prendan toda su cámara porque yo voy a ir sacando fotos de la pantalla y así vamos a poder ir controlando y nos resulta más fácil para ir controlando el tema de la asistencia, ¿sí? Así no pierdo tiempo en tomar lista, directamente saco fotos de print de pantalla y ya veo quiénes son los que están presentes. A ver si alguien más está pidiendo solicitud. Esta modalidad contractual que forma parte del grupo de los contratos de colaboración, de esos modelos básicos que dijimos que íbamos a analizar, que es el contrato de franquicia comercial, ¿sí? Este contrato particularmente yo creo que es el que ustedes más a la mano tienen y más conocen, y que cuando pongamos ejemplos prácticos de cómo se desarrolla el contrato, ustedes más fácil lo van a poder identificar, ¿sí? Yendo un poquito a los antecedentes históricos que tiene esta figura contractual, este contrato nace, calculo que si yo les pregunto en qué país nace este contrato, ¿qué me dirían? Estados Unidos. Estados Unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente. El padre de la franquicia mundial es Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, y fue un pionero en el desarrollo contractual de este contrato, ¿sí? Se puede decir que no con el nombre de franquicia comercial porque no lo conocían así, pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos empieza a fabricar las máquinas de coser Singer, la comercialización de esos productos ya se vislumbraba bajo lo que hoy nosotros conocemos como contrato de franquicia comercial. Ellos fueron los primeros en el mundo que tuvieron una ley regulando este contrato, y nosotros, sí, tardamos mucho hasta tener una normativa propia. Imagínense que este contrato para nosotros recién se encuentra tipificado a partir del año 2015, que es cuando se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, lo que no quita que nosotros antes de la sanción del código ya teníamos en la práctica mercantil el desarrollo de este contrato. De hecho, hubo una implosión, ¿sí?, de contratos de franquicia comercial en el derecho argentino a partir de la década del 90, ¿sí? O sea, fueron distintos pasos que se fueron dando. En el año 83, con el advenimiento de la democracia, se empieza a abrir, porque está claro que todos estos contratos que nosotros estamos viendo en el desarrollo de este módulo necesitan de una determinada política económica en el país donde se van a instalar, que los dadores analizan y
estudian el mercado como para ver si estos contratos se pueden desarrollar. Como les decía, a partir del advenimiento de la democracia, cuando viene el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, empiezan a vislumbrarse en nuestro país algunos modelos, ¿sí?, contractuales con esta figura, y la implosión específicamente se da en la década del 90, ¿sí? En la década del 90 hay una implosión en materia de contratos de franquicia comercial en la República Argentina. Pero lo cierto es que durante todo ese periodo de tiempo las franquicias funcionaban sin legislación alguna, ¿sí? O sea, sin un marco normativo que estableciera cómo era el funcionamiento de la franquicia comercial. ¿Qué hacíamos hasta ese momento? Bueno, lo que les vine contando con el resto de los contratos. Los considerábamos, de acuerdo a la doctrina, como contratos comerciales modernos o contratos de colaboración con tipicidad social y sin tipicidad legal. Y justamente era la doctrina y la jurisprudencia las que nos establecía cuál era el marco o el camino que debíamos de tener en cuenta cuando se suscitaban conflictos a través de este tipo de contratos, ¿sí? La legislación argentina, o sea, hoy nuestro Código Civil y Comercial, esperen que se me fue la pantalla, no sé qué pasó, ¿ahora me ven? ¿Sí? Bueno, nuestra legislación, como les decía, a partir del artículo 1512, que es donde se encuentra regulada esta figura, ha tomado varios antecedentes, ¿sí? ¿Cuáles son los antecedentes que ha tomado en cuenta a los fines de la regulación? Bueno, primero fue el proyecto de reforma de Código Civil del año 1998, que ese fue el primer proyecto de reforma del Código que se truncó porque no obtuvo la mayoría correspondiente en la Cámara de Senadores. Luego, yendo al derecho comparado, se tuvo en cuenta, o se tuvo como antecedente, las leyes que rigen en los estados de Nebraska, Michigan, Utah, Texas y Kentucky, en Estados Unidos, todos los reglamentos de la ex Unión Europea, que tienen regulado este contrato, y fundamentalmente se tuvieron en cuenta las disposiciones normativas de Unidroit correspondientes al contrato de franquicia, ¿sí? Todos esos son antecedentes que llevaron a la tipificación que hoy nosotros encontramos en nuestra ley a partir del artículo 1512, ¿sí? ¿En qué consiste este contrato? ¿Sí? Vamos a dar una definición un poco casera, como para que ustedes entiendan de qué se trata, para luego ir a la definición jurídica que nos da la doctrina y el código en el artículo antes mencionado. Cuando nosotros hablamos de franquicia comercial, estamos hablando de que lo que se transmite, ¿sí?, lo que una parte le transmite a la otra, y ya vamos a adelantar que las denominaciones que reciben las partes en este contrato son franquiciante y franquiciado, ¿sí? Franquiciante como símbolo de dador, y franquiciado como símbolo de tomador del contrato, ¿sí? Entonces, lo que el franquiciante le transmite al franquiciado es un sistema de comercialización, ¿sí?, de bienes y servicios, que ya se encuentra probado y puesto en práctica, ¿sí?, que funciona bajo el nombre comercial o la marca del franquiciante, y que lo que tiende es a que el tomador repita, ¿sí?, de forma idéntica, calcada o transparente, ese sistema de comercialización del cual el franquiciante es titular, ¿sí? Todo esto, lógicamente, se hace
mediante el pago de una contraprestación, ¿sí? Que en este contrato se llama tasa inicial, que es lo que se paga al principio del desarrollo de la franquicia, y royalty mensual, que es lo que se paga durante todo el transcurso de vida del contrato, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que dar un concepto o una definición legal de este contrato, y extrayendo alguno de los puntos que tiene el artículo 1512, podríamos decir que se trata de un contrato mediante el cual una parte llamada franquiciante otorga a la otra llamada franquiciado el derecho de utilizar un sistema aprobado para la comercialización de distintos bienes o servicios, ¿sí? Ese derecho que se transmite se hace bajo la marca o emblema del franquiciante. Es necesario que para el desarrollo de esta actividad el franquiciante transmita al franquiciado los conocimientos técnicos y la asistencia técnica para el desarrollo de la actividad, y por dicha labor, ¿sí? O por esa transmisión de ese conjunto de derechos que le va a dar el franquiciante al franquiciado, este último va a pagar una prestación directa o indirecta, ya veremos, según el caso. Entonces, ¿cómo funcionaría este contrato? ¿Sí? El titular de una franquicia, que lógicamente va a estar amparado por una marca, que normalmente es internacionalmente conocida, ¿sí? Le transmite al tomador todo el conjunto de derechos necesarios como para que el tomador instale, ¿sí?, su propio negocio en forma idéntica a la del titular de la franquicia. De manera tal que cuando el tercero consumidor o el consumidor ingresa al establecimiento comercial del franquiciado, no note diferencia alguna en cuanto a si está dentro del local comercial del titular de la franquicia o del tomador. Porque lo que hace el tomador de la franquicia es repetir una idea de comercialización. Una idea de comercialización que ya está aprobada, que ya tiene una clientela en el mercado, ¿sí? Y que ya es reconocida. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ¿dónde está la ventaja de todo esto? Y bueno, el típico ejemplo que nosotros ponemos, ¿sí?, de padre de la franquicia, puede ser el caso de McDonald's, cuando yo digo, bueno, a ver, quiero poner un local comercial para vender mis hamburguesas. Resulta que yo tengo una receta riquísima, a toda mi familia le gusta, a todos los que vienen a comer a mi casa les encanta, pero bueno, no tengo una marca que identifique mis hamburguesas, solamente le gusta a un grupo reducido de gente. Entonces, puedo optar por poner un local comercial que me identifique a mí como dueña de las hamburguesas, titular de la receta, pero ¿qué necesito que, por ejemplo, McDonald's ya tiene y yo no tengo? Una clientela internacionalmente conocida que va a ser, o que ya es cautiva de esa marca. Entonces, ¿qué hace el tomador de la franquicia? Dice, bueno, me lanzo al mercado a comercializar bienes y servicios o productos, porque ya vamos a ver que la franquicia puede ser de fabricación o de distribución, amparado en una marca internacionalmente conocida. ¿Y qué ventajas me va a provocar entrar al mercado de esta manera? Que no voy a tener que salir a captar clientela, que no voy a tener que salir al mercado a hacer conocida mi marca.
¿Por qué? Porque la marca ya es conocida, porque la marca ya tiene una clientela. Entonces, en vez de arriesgarme a un negocio en el cual tengo que generar todo, posicionar una marca en el mercado, probar un sistema de comercialización o distribución, hacer que ese producto le guste al público, hacer que mi marca sea conocida y hacer que mi marca tenga una clientela, elijo ir por el otro camino, en el cual compro todo el paquete, ¿sí? Compro todo el sistema y voy a repetir en mi establecimiento comercial, ¿sí? Que va a ser independiente del titular de la franquicia, voy a repetir la idea de otro, bajo la directiva de otro, con la marca que ya tiene otro, con la clientela que ya tiene otro. Y entonces eso, ¿qué me va a provocar? O sea, ¿qué se imaginan que voy a tener como ventaja al reproducir esa idea? Y, profe, la mitad de los problemas previos a abrir un negocio ya solucionados, todos casi. Y no corres el riesgo de que te exactamente, inclusive se puede hacer una previsión de lo que sería la ganancia que voy a tener. O sea, ustedes dense cuenta que no es lo mismo instalar un negocio cuando yo tengo que posicionar una marca, hacer que un producto se conozca y tener una clientela cautiva, en el cual me lanzo al mercado y no sé cómo me va a ir, a hacerlo de esta manera en el cual el método o el sistema de comercialización del producto o del servicio amparado en la franquicia ya está probado, ¿sí? Entonces yo no tengo más que repetir un negocio que creó otro, bajo el sistema comercial del otro, lógicamente, pero ahí ya voy a poder tener una determinada certeza, ¿sí?, de cuál va a ser la rentabilidad que ese negocio me va a dar, ¿sí? Entonces, hoy fíjense, si ustedes tuvieran que analizar el comercio y los distintos comercios que tenemos a la vista, ¿cuántas franquicias conocen? Cada uno de ustedes, cuando va a hacer la compra de un determinado producto o servicio, ¿a cuántos locales franquiciados ingresa? Hoy son muchísimos. Sí, cada vez hay más. ¿Eh? Cada vez hay más. Exactamente, o sea, por ejemplo, si ustedes entran a un shopping, por darles un ejemplo práctico, ¿sí? Bueno, ahora está un poco complicado, ¿no? Pero ya creo que dentro de poco vamos a poder. Pero ustedes miren un poquito, ¿sí? O imagínense de si entraron alguna vez, la cantidad de locales comerciales que hay. ¿Cómo creen que funcionan todos esos locales? A ver, desde el café, el de la hamburguesa, el que vende la cartera, el que vende la zapatilla, el que vende los perfumes, los cosméticos, la ropa, son todas franquicias comerciales, ¿sí? O yo les diría que casi un 85-90% de los negocios que existen adentro de los shoppings hoy funcionan bajo este método, ¿sí? ¿Y por qué funcionan bajo este método? Porque justamente para el comerciante es mucho más certero, ¿sí?, asumir una inversión bajo este modelo contractual que lanzarse solo al mercado a tener que posicionar su producto, su servicio y su marca. Por eso, sí, es que era más que imperiosa la necesidad de contener una regulación específica de este contrato, ¿sí? Lógicamente que para que este contrato se pueda desarrollar, ¿sí?, el dador de la franquicia debe ser el titular del derecho o tener el derecho de la utilización de esta marca para luego transmitírsela al tomador de la franquicia. Y el legislador, a los fines de equiparar un poco en situación de igualdad a franquiciante o a franquiciado, ha puesto un coto en cuanto a la actuación del dador de la franquicia,
que consiste en que no puede haber una participación accionaria del control del franquiciado, ¿sí? Esto surge de la última parte del 1512, cuando dice que el franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado, ¿sí? Esto más que nada se ha puesto para garantizar la independencia de las partes en esta comercialización, y justamente para evitar que la parte fuerte de la relación contractual o de la dadora el día de mañana pueda adquirir, ¿sí?, cada uno de los locales franquiciados. Porque Bien. si no sería como una sucursal si está ahí controlándolo. Claro. Tengamos en cuenta esto, si es una sucursal, ya no hay colaboración empresaria, ¿sí? Porque la sucursal, ¿sí?, no implica que existan dos sociedades jurídicas económicamente independientes, o sea, no hay dos personas jurídicas, es una sola que tiene distintas sucursales, ¿sí? Entonces ahí ya no se cumple el objeto de la colaboración. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de colaboración empresaria hablamos que dos o más empresas jurídica y económicamente independientes tienen un objetivo común, que es la colocación en forma masiva de bienes y servicios dentro del mercado, pero cada una es independiente de la otra. De hecho, cada una tiene sus propios empleados y responde por sus propios empleados. Cada una tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones. Y cada una desarrolla una actividad distinta, ¿sí? Una es la que produce y otra es la que coloca en el mercado. En cambio, cuando nosotros hablamos del ejemplo que nos estás dando vos de sucursales, no se cumple esta independencia, ¿sí? O sea, acá estamos hablando, como hablamos en la agencia, como hablamos en la concesión, como hablamos en la distribución, que son empresas diferentes, patrimonios diferentes, ¿sí? Bueno, este contrato de franquicia comparte características, ¿sí?, o comparte caracteres en realidad, como vimos en los otros contratos, en cuanto a la bilateralidad, ¿sí?, en cuanto a la onerosidad, en cuanto a que es conmutativo, que es de tracto sucesivo, que es intuita personae, que normalmente es de adhesión, de acuerdo a lo establecido por el 984 de nuestro Código Civil y Comercial, que es de colaboración, que es típico, ¿sí?, con tipicidad jurídica a partir de la incorporación en el nuevo código, y tiene una característica bastante particular, ¿sí?, en cuanto a que dijimos que es un contrato de adhesión, ¿sí? Es un contrato de adhesión en tanto y en cuanto el modelo está preestablecido por el titular de la franquicia y el tomador lo que hace es adquirirlo tal como viene y repetirlo. Y es de adhesión porque el tomador de la franquicia, a los fines de la comercialización de estos productos, debe adherir, ¿sí?, al sistema de comercialización impuesto por el titular de la franquicia. Y cuando decimos que debe adherir a todo, ¿sí? Debe montar su local comercial en idénticas características a las que la tiene el titular, debe adherir el horario de atención al público de acuerdo a lo que le imponga el titular de la franquicia, ¿sí? Debe tener la vestimenta del personal en las mismas condiciones en las que las tiene el titular. Si se trata de una franquicia de producción, ¿sí?, debe fabricar el producto repitiendo una idéntica receta a la que da su titular. Si se trata de una franquicia de distribución, debe tener los mismos e idénticos productos que el titular de la franquicia, conservar el envoltorio del producto, la bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿los precios también, profe? ¿cómo? ¿Los precios también?
Bueno, los precios también, ¿sí? Lo que pasa es que los precios están normalmente sugeridos de acuerdo al ámbito geográfico determinado, ¿sí? Por ejemplo, es más fácil identificarlo en una franquicia de distribución. En New Garden, por ejemplo. ¿Eh? En New Garden, por ejemplo. Tienen precios distintos. ¿En las distintas sucursales? Sí, en la de ¿Son Buenos Aires. franquiciados? Sí, sí, de hecho la otra vez daban la franquicia, la habían publicado. Mira vos, ¿y dentro de un mismo ámbito geográfico que tienen distintos precios? No, de Buenos Aires con la de Mar del Plata. Ah, bueno, ahí me gusta más, sí, sí, eso puede ser, sí, en ámbitos geográficos determinados, sí, pero por ejemplo, las franquicias de distribución de ropa, ¿sí? O de carteras, zapatos, normalmente el producto, ¿sí? Que se distribuye en un ámbito geográfico determinado, tiene que tener el mismo precio que le impone el titular de la franquicia, ¿sí? Si no, sería totalmente anticompetitivo de un franquiciante hacia otro, ¿sí? Y de hecho, si a mí no me respetan el precio del producto, tampoco me lanzaría a tener una franquicia cuando me dicen, bueno, sí, para vos va a costar tanto, pero para el titular, porque de hecho puede haber en un ámbito geográfico determinado más de una franquicia, ¿sí? O sea, a ver, yo les digo, en cuanto a ropa femenina, ¿sí? O en cuanto, no sé, a carteras, pongo un ejemplo. El local que vende las carteras de la marca Prum, ¿sí? Hay varios locales que venden las carteras de la marca Prum en la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Pero no son todos del mismo franquiciado, ¿sí? A veces son distintos. Puede que, a ver, un franquiciado tenga más de un local. Entonces, el que tiene más de un local se manejará con el stock de un local a otro. Pero si hay otro franquiciado distinto, el precio al que se vende la cartera tiene que ser exactamente el mismo en cada uno de los locales de la franquicia. Porque si no estoy colocando en una posición totalmente desventajosa a un franquiciado por sobre el otro. ¿Se entiende? ¿Sí? Después vamos a ver que también, de acuerdo al ámbito geográfico determinado, los precios se manejan a veces diferentes. Pero la idea es que para todos sea igual, y la idea es que el consumidor llegue a un local franquiciado, ¿sí? Y se encuentre y se sienta igual si está dentro de la franquicia que está en Mar del Plata, en Necochea, en Buenos Aires, en Mendoza o en Tucumán. Porque el comerciante repite una idea de comercialización de un titular y el consumidor va a cualquier lugar del país a comprar en ese local porque ya sabe lo que se va a encontrar, ¿sí? Si es una franquicia de producción, sabe que se va a ir a comer una hamburguesa que tiene un gusto determinado, esté donde esté. ¿Se entiende? Bien, entonces, este contrato tiene notas tipificantes, ¿sí? Y notas específicas que están comprendidas en el artículo 1523, inciso C, bajo el concepto de sistema de negocios, ¿sí? Ese sistema de negocios, ¿sí? Es el conjunto de conocimientos prácticos y de experiencias acumuladas por el franquiciante que no han sido patentados, o sea, que son secretos, ¿sí? Que han sido debidamente probados por el franquiciante, que son sustanciales y que son transmisibles y que hacen a la esencia de la actividad. Esto, sí, que el inciso C del 1513 denomina sistema de negocios, es lo que nosotros conocemos en la práctica con la denominación del contrato de know-how. El contrato de know-how ya existía, ¿sí? Dentro del conjunto de los contratos con tipicidad social. Es un contrato que también tiene origen americano, que significa saber cómo o saber cómo hacerlo, y que significa ni más ni menos que el titular de la franquicia le debe transmitir
al tomador de la franquicia ese conjunto de derechos o ese conjunto de experiencias necesarios para el desarrollo de la actividad. ¿Y qué característica tienen ese conjunto de derechos o ese conjunto de experiencias que se transmiten a través del know-how? Que justamente son secretos, ¿sí? Y al ser secretos, por ende, no han sido patentados, que son transmisibles y que son sustanciales para el desarrollo de la actividad. Cuando quiero decir que son sustanciales para el desarrollo de la actividad, significa ni más ni menos que si yo no recibo esos conocimientos o si yo no recibo ese know-how, no voy a poder desarrollar mi actividad como franquiciado, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Estábamos hablando del contrato de franquicia de producción, ¿sí? Si yo soy franquiciado de Habana, ¿sí? Una franquicia en la cual se comercializan productos, ¿sí? Se hace café, etcétera, etcétera. Si yo no recibo el know-how, o si yo no recibo el secreto de cómo hago el café, de cómo tengo que elaborar el alfajor, o de cuál es la receta que lleva la galletita bañada con chocolate que acompaño en el café, no puedo desarrollar la franquicia. Y eso es el know-how, eso es el sistema de negocios, ese es el conjunto de conocimientos que debe transmitir el titular de la franquicia al tomador de la franquicia, y que sin eso la actividad no se puede desarrollar, ¿sí? Entonces, el know-how siempre, yo les diría que en el 99,9% de los contratos, viene de la mano de la franquicia. O sea, no existe una franquicia sin su correspondiente know-how. ¿Por qué? Porque es un elemento casi indispensable que hace al sistema de negocios de este contrato, ¿sí? Esa es la particularidad que vamos a encontrar en el contrato de franquicia. O sea, la transmisión del correspondiente know-how, de este conocimiento secreto, sustancial y transmisible, que hace al desarrollo de la actividad. Las franquicias pueden ser básicamente de dos tipos. Tenemos las franquicias de distribución y las franquicias de producción o de fabricación. En las franquicias de distribución, ¿sí?, lo que hace el tomador de la franquicia es simplemente recibir el producto del titular y colocarlo nuevamente en el mercado. Es una especie de distribución, ¿sí?, pero bajo la marca, ¿sí?, o bajo el emblema, o bajo el sistema comercial del titular de la franquicia. En las que son de producción o de fabricación, lo que hace el tomador de la franquicia es recibir los conocimientos del titular para fabricar el producto o para producir el producto en forma idéntica y con la receta que le indica el titular de la franquicia, y luego volver a colocarla en el mercado, ¿sí? O sea, se entiende que en un supuesto, en la distribución, recibe directamente ya el producto elaborado por el titular de la franquicia. Normalmente se da en el caso de ropa, por ejemplo, ropa, cartera, bolsos, calzados, se recibe el producto tal como está y se coloca en el mercado. Y en las de producción o fabricación, que son las que normalmente tienen que ver con los productos alimenticios, en las cuales el titular de la franquicia le va a transmitir al franquiciado la receta para que elabore el producto idéntico al que hace el fabricante o el titular de la franquicia, y que luego lo coloque dentro del mercado, ¿sí? El 1513, sí, también nos habla de dos posibilidades de franquicias. Habla de las franquicias mayoristas y de las franquicias de desarrollo. Las franquicias mayoristas como aquellas en virtud de las cuales el franquiciante, ¿sí?, le otorga a una persona física o jurídica un territorio o ámbito geográfico determinado, ¿sí?, de actuación nacional, regional o provincial,
con derecho a nombrar subfranquiciados, ¿sí? Y se transmite el uso de la marca y el sistema de franquicias bajo determinadas contraprestaciones específicas. O sea que nosotros podríamos decir que cuando se celebra un contrato de franquicia mayorista, existe la posibilidad de establecer subfranquicias en un ámbito geográfico determinado y bajo, lógicamente, la dirección del franquiciado. Cuando se habla de la modalidad de las franquicias de desarrollo, ¿sí?, se le permite al desarrollador abrir varios negocios en una región determinada o en un país determinado durante un periodo de tiempo, no menor a 5 años, y normalmente se aplica para modelos de franquicias internacionales, ¿sí? Dice el inciso B del artículo 1513 que la franquicia de desarrollo es aquella en virtud de la cual el franquiciante, ¿sí?, le otorga a un franquiciado denominado desarrollador, ¿sí?, el derecho a abrir múltiples negocios franquiciados bajo el sistema, método y marca del franquiciante en una región o en un país determinado en un término prolongado no menor a 5 años, y en el que todos los locales o todos los negocios se abren y están controlados por el desarrollador, ¿sí? A este desarrollador es al que se le atribuye la titularidad de todas estas franquicias y este desarrollador es el que responde frente al titular de la franquicia, ¿sí? Son distintas modalidades, o sea, uno puede contratar la franquicia bajo el sistema mayorista, puede contratar la franquicia bajo el sistema del sistema del desarrollador o ser un franquiciante individual. Lo cierto es que el legislador distingue los dos sistemas porque en cualquiera de los dos se puede comercializar productos o servicios bajo este sistema comercial. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a seguir, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los derechos y las obligaciones que asumen las partes en este contrato, ¿sí? Y acá les voy a contar que el legislador incluyó una particularidad que es separar, ¿sí?, los derechos y las obligaciones anteriores a la celebración del contrato con los derechos y las obligaciones posteriores a la celebración del contrato, ¿sí? O sea, hoy podríamos decir que en la franquicia tenemos regulados derechos y obligaciones anteriores a la celebración del contrato, concominantes con la celebración del contrato y posteriores a la celebración del contrato, ¿sí? Los posteriores, más que nada, están dados con la obligación que va a asumir el tomador de la franquicia, ¿sí?, de conservar el secreto del know-how que recibió para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Acá va a haber una confidencialidad postcontractual elemental en el desarrollo del contrato. Si yo como titular de la franquicia recibí determinados conocimientos que hacen al know-how o el desarrollo de esa actividad, voy a tener vedado postcontractualmente transmitir a terceros, ¿sí?, ese know-how que recibí, porque justamente el titular de ese know-how es el dador de la franquicia, es el titular de la marca y es el que me está garantizando el éxito en el retorno de la inversión y el éxito en el desarrollo de la actividad. Entonces, acá el legislador, ¿sí?, dice que en cuanto a las obligaciones del franquiciante, ¿sí?, este le debe información precontractualmente al franquiciado, de forma tal que éste pueda,
saber sobre la certeza de la inversión antes de firmar el contrato, ¿sí? Primera obligación precontractual contemplada en el artículo 1514, ¿sí? Inciso A. El franquiciante debe proporcionar con la antelación a la firma del contrato información económica y financiera sobre la evaluación de 2 años de unidades similares a las ofrecidas en franquicia que hayan operado un tiempo suficiente en el país o en el extranjero. Esa información que debe transmitir el franquiciante al franquiciado tiene la finalidad de que el franquiciado pueda saber de antemano cuál va a ser la certeza en cuanto al retorno de su inversión al momento de realizar el contrato. Y tengan en cuenta que el legislador lo está estableciendo como obligación anterior a la firma del contrato. Esto quiere decir que si ustedes el día de mañana tienen un cliente que quiere montar una franquicia, ¿sí?, y que le está pidiendo esta información al franquiciante, es elemental que se la brinde, porque está contemplada dentro de una de las obligaciones que asume el franquiciante precontractualmente. Profe, Bien. yo tengo una pregunta, que bueno, la iba a hacer después, pero con el know-how, uno, ¿cómo se asegura que le esté pasando, que realmente le pase? A mí me ha pasado muchas veces que dicen, no, lo que pasa es que es una franquicia, por eso no tiene la calidad del negocio. A muchos por ahí les pasó de ir a lugares que no es lo mismo ir a un lugar que a otro, y creo que cada vez más pasa que está súper como en bajada la calidad de las franquicias. Y después otra pregunta, ¿cómo se asegura? Vamos de a una, Yelén. Sí. La franquicia no tiene como esencia, ¿sí?, que la calidad del producto sea distinta. Punto 1. Eso es lo que dice el código, eso es lo que dice la doctrina y eso es lo que dice la jurisprudencia, ¿sí? O sea, si vos vas a adquirir un producto a un local franquiciado, tiene que ser idéntico o igual al del titular de la franquicia, ¿sí? En las franquicias de distribución lo ves claramente, ¿sí? En las franquicias de producción puede haber alguna diferencia, pero eso llevaría a una sanción, ¿sí? Claro, eso quería preguntar. Eso llevaría a una sanción, porque, por ejemplo, si yo soy titular de la franquicia de McDonald's, y resulta que yo, para fabricar la hamburguesa, tengo que servirme de determinado productor, o tengo que hacer determinada receta. El pan se lo tengo que comprar directamente a determinado distribuidor, ¿sí? Las salsas con las que saborizo las hamburguesas las tengo que elaborar con determinada receta. Los combos los tengo que establecer en determinadas condiciones, ¿sí? La papa me la tengo que proveer de McCain, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no respeto, ¿sí?, si yo no respeto esas pautas, no estoy cumpliendo como franquiciado con el contrato que celebré. Entonces, el titular de la franquicia podía directamente rescindirme el contrato, ¿sí? Por ejemplo, tengo que fabricar el helado o el postre que vendo en la franquicia de McDonald's, ¿sí? Tengo una receta para seguir. Si yo le pongo un ingrediente distinto al que me ordena el franquiciante, ¿sí?, o altero un producto por otro, eso es causal de rescisión contractual, porque el que va a mi establecimiento comercial va a un local franquiciado, con lo cual todo tiene que ser idéntico a lo del titular. El sabor, el olor, el gusto, la promoción, la forma en la que se viste el personal, la forma en la que está decorado el local, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Lo Sí. que no sé a qué te estás refiriendo cuando la calidad es distinta. Por ejemplo, cuando vas a un, que no te lo hacen igual que como lo hacen en otros lugares. Cuando se empieza a franquiciar o a pasar de mano,
yo digo pasar de mano en mano, pero por ejemplo una subfranquicia o cosas así, por ejemplo Antares, no es lo mismo como hacen las papas en Antares de Mar del Plata que como lo hacen en Antares, porque en McDonald's está mucho más estandarizado y es mucho más visible. Pero por ejemplo en Antares no lo hacen igual, y la gente dice, no es lo mismo que en Mar del Plata, no sé, a alguno le debe haber pasado. Está bien, pero vos tenés conocimiento que en la franquicia de Antares el método está incorporado todo o es solo No. la cerveza. No, por eso te pregunto. Bueno, Esa modo de pregunta. Ok, hay que ver cada franquicia en particular. Por ejemplo, si vos vas a, te voy a poner otro ejemplo, a una heladería, ¿sí? Lucianos, una heladería muy conocida de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, vos ahora te vas a Lucianos, que está en Paso y Tucumán, y te tomás un helado, ¿sí? Supongamos que no estamos en cuarentena, cosa que el ejemplo que te voy a poner, si no, no te sirve, y te vas a Buenos Aires, ¿sí? Y te vas a la heladería que está en Palermo, y te tomás un heladito, del mismo gusto que pediste acá. ¿Cómo tiene que ser? Igual. Idéntico. Por eso funciona la franquicia, porque vos te vas a tomar el helado, ¿sí? De chocolate con almendras, de la sucursal que está en Paso y Tucumán, o te vas a la que está en Güemes y Rawson, o te vas a la que está en Alem y no sé qué otra calle de acá, o te vas a la que está en Palermo, o te vas a la que está adentro del Alto Palermo Shopping, o no sé cuál que está, y es exactamente igual. O sea, esa es la esencia de la franquicia, que tu paladar, ¿sí?, no pueda distinguir ninguna diferencia, porque vos vas a adquirir ese producto llevada ciegamente por la marca. Entonces decís, bueno, mira, yo me voy a tomar un helado de Lucianos en Mar del Plata, o me voy a tomar un helado de Lucianos de Buenos Aires, y va a ser exactamente lo mismo, porque vos ya sabés lo que vas a consumir. Profe, a veces cambia también según, cuando son franquicias internacionales, según la materia prima de cada país. O sea. Lógicamente, ¿sí? Y también cambia, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que tiene que ver, no solamente con la materia prima de cada país, sino con el paladar de cada país y con el gusto, ¿sí?, de el público consumidor al que tengo. O sea, ustedes van a ir a una franquicia de McDonald's, ¿sí?, en la República Argentina, y van a ir a una franquicia de McDonald's en México, y los condimentos que se van a utilizar son diferentes. ¿Por qué? Porque se adapta al ámbito geográfico determinado. Lo que implica lo siguiente, que en todos los locales de McDonald's, ¿sí?, franquiciados en México, las salsas, los sabores y los gustos van a ser idénticos, ¿sí? Por algo ustedes, no sé, en una franquicia de McDonald's en Argentina, a veces hay una promo que dice Aberdeen Angus, por ejemplo, no sé, o algo Angus, algo así. No soy muy consumidora de McDonald's, ¿sí? Pero bueno, ese es un gusto netamente argentino, que está adaptado al paladar argentino. ¿Se entiende? Pero lo que se busca es que en un ámbito geográfico determinado sea exactamente igual. Y las regiones en las que todo es igual, sobre todo en las franquicias de producción o de fabricación que tienen que ver con productos comestibles, se establecen dentro de un mismo país. Distinto sucede en las franquicias de distribución, ¿sí? Cuando, por ejemplo, voy a comprar una zapatilla, ¿sí?, de marca, no sé, Nike, ¿sí? La voy a comprar acá, o la voy a comprar en algún otro lugar del país, o la voy a comprar en el exterior, y yo ya sé la calidad del producto que representa esa marca. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí lo que puede haber en distintas regiones de Nike es que se distribuyen distintos productos adaptados al ámbito geográfico determinado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tal vez en Estados Unidos Nike fabrica
muchas más camisetas de básquet y equipos de los que se distribuyen acá en Argentina. Bueno, porque allá tienen un mercado distinto del de acá. Pero lo que me importa en la franquicia es que cuando yo voy a adquirir el producto de la marca Nike, ya sé lo que estoy comprando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la marca, el titular de la franquicia es titular de la marca y me transmite todos los derechos como para que yo publicite su marca gratuitamente, y lo que hace, y por lo que yo voy a pagar ese canon, es por comercializar productos que ya tienen una marca internacionalmente conocida y que por ende ya tienen una clientela. Y que por ende el público consumidor la va a buscar por el posicionamiento que esa marca tiene dentro del mercado. ¿Se entienden lo que quiero decir? ¿Sí? Bien. Bueno. Les decía entonces que si hablábamos del franquiciado teníamos obligaciones anteriores a la firma del contrato, tendríamos obligaciones concomitantes a la celebración del contrato, como puede ser la transmisión del know-how, ¿sí? O sea, la transmisión de esos conocimientos técnicos y de la experiencia necesaria para el desarrollo de la actividad, que normalmente el know-how se transmite en la práctica a través de una licencia. Tenemos la obligación también del titular de la franquicia de entregar los distintos manuales de operaciones necesarios para el desarrollo de la actividad, la obligación de prestar asistencia técnica a los franquiciados, la obligación de capacitar a los empleados del franquiciado, la obligación de provisionar bienes y servicios, ¿sí? Si se trata de franquicias de distribución, y en el caso de contratos de franquicias de producción o de fabricación, ¿sí? La obligación de transmitir al tomador de la franquicia, ¿sí? Los conocimientos y las experiencias necesarias para la producción y fabricación de esos bienes y servicios, ¿sí? Como contrapartida de estas obligaciones del franquiciante, vamos a ver cuáles son las obligaciones del franquiciado, ¿sí? En la cual también el legislador distingue entre obligaciones precontractuales y postcontractuales. La obligación postcontractual tal vez más importante que vamos a encontrar nosotros en el tomador de la franquicia, ¿sí? Es la de guardar el secreto, ¿sí? De toda la información que se le ha brindado para el desarrollo de la franquicia. ¿Y cómo se hace? Bien, a través de la firma de un contrato de confidencialidad, ¿sí? Un contrato de confidencialidad que firma el tomador de la franquicia y que vale antes, durante y con posterioridad a la celebración del contrato, el cual le impide, ¿sí? Transmitir a terceros o divulgar a terceros cualquier tipo de conocimiento que haya recibido para el desarrollo de la franquicia. Por eso se dice que los conocimientos que transmite el know-how son secretos, ¿sí? Y como corolario de ser secretos significa que no han sido patentados, o sea, no han sido divulgados a terceros. ¿Cuál es la obligación económica más importante que asume el tomador de la franquicia? Bueno, antes de entrar al sistema, ¿sí? Una vez que analizó precontractualmente si le conviene o no le conviene desarrollar esta actividad, va a tener que pagar una tasa inicial, ¿sí? O un derecho de ingreso al sistema de la franquicia, y luego va a ir pagando un canon, ¿sí? Que normalmente se establece de forma mensual, que en la práctica se llama royalty, ¿sí? Ese royalty o ese canon mensual que se paga normalmente coincide, ¿sí? Con un porcentaje de las ventas que realiza el franquiciado, ¿sí?
Esa es la retribución que va a recibir. Tiene que desarrollar de forma efectiva e idéntica la actividad comercial que pretende desarrollar y que le impone el titular de la franquicia, ¿sí? Debe rendir en el periodo de tiempo que le establezca el titular de la franquicia todos los informes que le sean requeridos, ¿sí? En cuanto a cantidad de ventas que realiza, stocks que posee, sistemas contables a los que debe adherirse igual al titular de la franquicia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por último, dice el legislador en el inciso C que debe abstenerse de cualquier tipo de acto que pueda poner en riesgo, ¿sí?, la identificación o el prestigio de la marca de la cual el titular de la franquicia tiene derechos. ¿Por qué? Porque el riesgo en el que puede incurrir un tomador de una franquicia repercute hacia toda la cadena de franquiciados, ¿sí? O sea, si un franquiciado, como decía recién Ayelén, no utiliza el producto necesario para elaborar el postre o la hamburguesa con la que se desarrolla la franquicia, está perjudicando a todos los miembros de la cadena de la comercialización de la franquicia. ¿Por qué? Porque yo puedo ir al local de Pepito, probar el postre y decir, o probar el helado y decir, la verdad que está horrible este chocolate con almendra de Lucianos, ¿sí? Y ese franquiciado perjudica a todos, porque el que probó el producto que no cumplió con la receta original, ¿sí?, hace que ese cliente no vuelva nuevamente a requerir esa marca o a requerir ese producto, ¿sí? Entonces, hay fuertes sanciones para aquellos franquiciados que no cumplan, sobre todo en las franquicias de producción o de fabricación, con el estricto manual o la estricta receta que el producto tiene para salir al mercado, ¿sí? De hecho, es una causal de rescisión contractual unilateral sin derecho al cobro de indemnización de ningún tipo, ¿sí? Porque en este caso el titular de la franquicia va a decir, usted no está cumpliendo o no está siguiendo el manual o la receta con la que tiene que vender mi producto, y ese producto perjudica a mi marca, con lo cual, sin derecho a indemnización alguna, le voy a rescindir el contrato por su exclusiva culpa. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Cuál es el plazo de duración previsto por la ley para este contrato? ¿Sí? El plazo de duración previsto remite al artículo 1506, ¿sí?, que nosotros ya vimos cuando analizamos el contrato de concesión, ¿sí? Tiene un mínimo de 4 años. Sin embargo, puede haber un plazo inferior a este mínimo de 4 años, al igual que como vimos en el contrato de concesión, que se puede pactar si se corresponde o si se dan determinadas situaciones especiales. Por ejemplo, dice el legislador, una feria, un congreso o una actividad desarrollada dentro de determinados predios o emprendimientos que tienen prevista una duración inferior a ese plazo. Entonces, en esos casos se puede prever una franquicia comercial de un plazo menor al de 4 años. Profe, una pregunta. ¿Eso puede ser, por ejemplo, en el caso de los food trucks? Claro, exactamente, ¿sí? Por ejemplo, ¿te acordás cuando se abrió acá en Mar del Plata la Feria Masticar? Sí.
Bueno, ahí hubo contratos de franquicia que tuvieron un plazo de duración que coincidía con el del evento, ¿sí? Entonces, no tenías el mínimo de 4 años, pero como había una actividad especial, la franquicia duraba el periodo de tiempo por el cual se contrataba la actividad. Ese es un típico ejemplo que te permite tener un contrato de franquicia comercial en un mínimo al plazo legal que te establece la ley, ¿sí? La ley, por otro lado, también prevé la prórroga tácita, ¿sí?, al vencimiento del contrato, ¿sí? Tenemos un contrato establecido por 4 años, que es el plazo mínimo, entonces prevé una prórroga tácita al vencimiento por 1 año más, ¿sí?, excepto que se denuncie con 30 días de antelación, cualquiera de las partes le denuncia a la otra, la voluntad de rescindir. Entonces, en ese caso, ¿sí?, no se produciría la prórroga tácita que prevé el 1516. ¿Sí? La cláusula de exclusividad está prevista para ambas partes, tanto para franquiciante como para franquiciado. Y también el legislador permite que las partes la limiten o la excluyan. ¿Sí? Si hay una cláusula de exclusividad que excluye un determinado ámbito geográfico o un determinado producto, ¿sí?, se entiende que la posibilidad de comercializar la franquicia se extiende en ese ámbito geográfico determinado y nada más que allí, o sobre determinado producto y no hacia otros. O sea, la exclusividad figura para ambas partes o se puede establecer para ambas partes y puede ser tanto geográfica como de producto. Y el último tema que tenemos que analizar cuando nosotros hablamos del contrato de concesión comercial, del contrato de franquicia comercial, es el relacionado al tema de la responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué me detengo en este punto? ¿Sí? Porque la responsabilidad es elemental, ¿sí?, para el desarrollo y el funcionamiento de este tipo de contratos, ¿sí? Y que se haya limitado la responsabilidad en el 1520 y en el 1521 es un acierto muy importante del legislador, y es lo que, hasta que se sancionó el Código Civil y Comercial, venía siendo objeto de innumerable cantidad de fallos jurisprudenciales, en el cual las partes litigaban para determinar cómo funcionaba la responsabilidad en el contrato de franquicia comercial, ¿sí? De hecho, hay un fallo, antes de que el contrato sea típico, muy conocido, ¿sí?, un fallo que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se llamaba Rodríguez Juan Ramón con Embotelladora Argentina y Pepsi, sobre despido, en el cual ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó lo que hoy el legislador dejó incorporado en nuestro código, ¿sí?, que existía independencia en materia laboral, por ejemplo, de las obligaciones y de las responsabilidades de franquiciante y de franquiciado, ¿sí? El caso este de Rodríguez con Embotelladora, sí, se trataba de un supuesto en el cual Rodríguez Juan Ramón era empleado de la Embotelladora Argentina, y la Embotelladora Argentina se dedicaba a justamente envasar, ¿sí?, los productos de la línea Pepsi Cola. Resulta ser que Rodríguez Juan Ramón es despedido, ¿sí?, por parte de la embotelladora, entonces inicia un juicio laboral. ¿Y a quién reclama en el juicio laboral? Bueno, los abogados de Rodríguez Juan Ramón demandan la indemnización por despido,
tanto a la embotelladora argentina, ¿sí?, que era su empleadora directa, como a Pepsi-Cola Argentina. ¿Por qué? Porque justamente la embotelladora argentina se dedicaba a envasar los productos de Pepsi-Cola Argentina. Entonces, ¿qué dijo el abogado de Rodríguez Juan Ramón? Bueno, frente a esta situación en la cual me dicen que en los contratos de este tipo hay responsabilidad solidaria, yo demando a todos, ¿sí? Demando al que es empleador de mi cliente y al que le proporciona el jarabe de la bebida gaseosa necesaria como para embotellar. Bueno, acá la Corte ya lo que hizo fue hacer un deslinde de responsabilidad y establecer el principio de que en materia laboral, sí, hay una responsabilidad, y en materia civil también, hay una responsabilidad separada respecto de los terceros de lo que es el franquiciante y de lo que es el franquiciado. ¿Por qué? Porque cada franquiciado asume sus propios derechos y sus propias obligaciones, ¿sí? Si estamos en el marco de un contrato de franquicia. Entonces, en el caso de Rodríguez Juan Ramón, teníamos a la embotelladora argentina que solamente se encargaba de embotellar, o sea, de pasar el jarabe de la gaseosa a la botella y taparlo y colocarlo dentro del mercado, ¿sí? Y a Pepsi-Cola Argentina, que se dedicaba a la fabricación del jarabe. Tenemos dos actividades distintas, ¿sí? No estamos hablando de empresas asociadas o empresas que se dedicaban a hacer una misma actividad, como lo establece el artículo 20 y 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, ¿qué dijo la Corte? Como son dos empresas diferentes que realizan actividades distintas, cada una desde el punto de vista laboral tienen que responder por sus propias obligaciones, independientemente de que estemos bajo el marco de un sistema de franquicia comercial. Entonces, la Corte en este caso dijo que la indemnización por despido de Rodríguez Juan Ramón debía ser abonada pura y exclusivamente por la embotelladora argentina, que era su empleadora, sin tener nada que ver Pepsi-Cola Argentina S.A., que era la que le proporcionaba el jarabe para que la embotelladora pueda cumplir con el proceso de embotellado de la línea gaseosa. Ya desde ese fallo, ¿sí?, desde ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se estableció, y se siguió porque fue un leading case, de que las responsabilidades desde el punto de vista laboral eran independientes, eran separadas, ¿sí? Y de hecho, imagínense que si la Corte no hubiera establecido este tipo de responsabilidad, y si en la práctica no funcionara así, no tendríamos franquicias desarrolladas dentro del mercado argentino, ¿sí? Porque ¿quién iba a querer venir a poner una franquicia en nuestro país cuando, ¿sí?, el titular de la franquicia podía llegar a ser demandado desde el punto de vista laboral por el incumplimiento de las obligaciones del franquiciado? Bueno, esto que venía estableciendo la jurisprudencia, ¿sí?, hoy ha quedado plasmado específicamente en nuestro código, ¿sí? El 1520 nos dice que las partes del contrato son independientes y no existe relación laboral entre ellas. En consecuencias, el franquiciado no responde por las obligaciones, el franquiciante, perdón, no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario, ¿sí? Son separadas las responsabilidades sin perjuicio, y vuelvo a repetir lo mismo que les dije en el caso de cuando analizamos el contrato de concesión comercial, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad solidaria que establece nuestra 24240 de defensa del consumidor, en el cual, en materia de productos elaborados, ¿sí?, todos los miembros de la cadena de colaboración o de distribución resultan ser solidariamente responsables respecto del tercero consumidor, sin perjuicio de las acciones de repetición que se puedan dar al momento de tener una sentencia condenatoria.
¿sí? El 1520 también nos dice que los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica alguna laboral con el franquiciante, siguiendo la teoría del fallo de la Corte, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay fraude laboral, cae, ¿sí?, esta presunción de que no hay responsabilidad por parte del titular de la franquicia. ¿Ustedes saben qué es el fraude laboral? ¿Alguien cursó laboral? Bueno, les voy a dar un ejemplo para que lo ubiquen. Hay fraude laboral, ¿sí?, cuando un empleador tiene en negro a un trabajador, ¿sí? Hay fraude laboral cuando un empleador no paga las cargas sociales de su trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Si hay fraude laboral, sí se puede ir a reclamar al titular de la franquicia. ¿Se entiende el ejemplo? O sea, el principio general es, hay independencia, ¿sí? Independencia, y no hay responsabilidad extensiva desde el punto de vista laboral de las actividades del franquiciado hacia el franquiciante, salvo que haya fraude laboral. Entonces, si el tomador de la franquicia tiene al personal en negro, que es un caso de fraude laboral, y resulta ser despedido, en ese caso ese trabajador va a poder demandar tanto a su propio empleador como al titular de la franquicia. Pero, ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿cómo el franquiciante se asegura que el franquiciado los va a tener a todos en blanco y en regla? Con el control, No tiene que porque ejercer él tiene el poder del control del negocio del franquiciante. Entonces, así como le va a controlar, o sea, el dador de la franquicia le va a imponer un sistema contable con el que debe trabajar, le va a imponer un software en el cual deben cargar las ventas, le va a controlar el personal, y no te olvides que los franquiciados son auditados por el franquiciante. Y en las auditorías que reciben, controlan, ¿sí?, controlan la actividad que desarrolla el personal. Controlan si el personal está en blanco, si está en negro, si se cumplieron con los aportes, si se dieron las vacaciones correspondientes, etcétera, etcétera. Y si eso no se cumple, es una causal de disolución contractual unilateral. ¿Está? Bien. Lo único que no hace el franquiciante, de acuerdo a lo que establece el 1520, es responder ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia. ¿Por qué es esto? Porque justamente, ¿se acuerdan que les dije que había un estudio de mercado previo que el tomador de la franquicia podía hacer y podía realizar antes de desarrollar el contrato, donde iba a analizar específicamente la rentabilidad o no del negocio? Entonces, como eso se hace precontractualmente y yo analizo antes de desarrollar este tipo de contratos si me conviene o no, por eso justamente dentro de las responsabilidades el legislador ha exonerado al franquiciante de responder por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia. ¿Sí? Y como corolario de todo esto que estamos hablando, se le impone al franquiciado el deber de indicar claramente su calidad de persona independiente del titular de la franquicia en todas sus facturas, sus contratos y en cualquier tipo de documentación comercial que le entregue al tercero consumidor o a los proveedores. ¿Sí? Ustedes cuando ven, por ejemplo, van a un negocio franquiciado y les entregan una factura, quien les va a facturar es una determinada razón social, no la franquicia con la cual contratan, ¿sí?
¿Vieron algún ticket, tuvieron algún ticket de un negocio franquiciado a la vista? ¿Sí? Ustedes no van a encontrar que la franquicia o que el titular de la franquicia es el que les está facturando, sino que el que les está facturando es el tomador de la franquicia, que se identifica con un nombre o con una razón social distinta a la del dador. Por eso justamente es que el legislador en el 1520 establece esa obligación, ¿sí? Y por último tenemos los distintos supuestos que el legislador establece como casos de extinción del contrato, ¿sí? Acá en el 1522 volvemos a repetir algunos supuestos de extinción que ya vimos en los otros contratos, ¿sí? Muerte o incapacidad de cualquiera de las partes, el hecho de que se produzca el vencimiento del plazo por el cual el contrato ha sido otorgado, ¿sí? El hecho en el que no se produzca la prórroga contractual pasado los 4 años, ¿sí? El hecho de que se produzca el preaviso, ¿sí? Para la resolución judicial anticipada, siempre y cuando exista cumplimiento para cualquiera de las partes, o algún otro supuesto que haga, sí, que el contrato deba finalizar antes de tiempo. Las responsabilidades, en el caso de las resoluciones judiciales anticipadas, se van a determinar en tanto y en cuanto, según sea el franquiciante o el franquiciado el que haya puesto fin a la relación contractual, y siempre y cuando esto pueda ser probado. Es decir, yo como titular de la franquicia, si voy a rescindir anticipadamente y no quiero pagar la indemnización a cada uno de mis franquiciados, voy a poder exonerarme de pago de responsabilidad siempre y cuando pueda probar este hecho. ¿Se entiende? Bueno, preguntas. Dudas, consultas. Nada, 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 nada. Y hay que leer después, pero quedó bastante claro. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, lean, pero lean, ¿sí? Para la próxima clase, ¿sí? Todo lo que vamos viendo, así pueden ir haciendo consultas antes que vayamos avanzando. Profe, ¿la próxima clase no es el parcial? ¿Cómo la próxima clase no es el parcial? ¿El 21 no tenemos ya el parcial? Pero mañana tenemos. Mañana Ah, mañana con usted, ¿no? El jueves tenemos con, supuestamente. La semana que viene ya tenemos. Esperen. Miércoles yo tengo otra es el clase parcial. más, el martes de la semana que viene. La de antes del parcial. Ah, bueno. Sí, yo tengo otra clase más con ustedes. El Salvo parcial es el que... miércoles. ¿Cómo? ¿El parcial es el miércoles? El parcial es el día miércoles, sí. Ah, bien, Eso me claro, y el confirmaron martes. ustedes, que el parcial era el Sí, día sí. miércoles. Sí, por eso. Sí, salvo ¿Usted que... sabe si es a la mañana o a la tarde, doctora? ¿Cómo? Si es a la mañana o a la tarde, No, ¿ya eso no sabe? recibimos No, información el todavía horario. de ¿Ya si sabe es a algo? la mañana o si es a la tarde. No, pero Ah. vuelvo a decir, el parcial es el día miércoles, pero yo tengo una clase más con ustedes. Así que el martes de la semana que viene nos estamos viendo para clase. ¿Ok? Bueno. Sí. Bárbaro. Igualmente para el martes, sí, que es 20, que es el día anterior del parcial, se supone que todos estos temas que vimos del módulo 5, ustedes ya los van a tener leídos, sí, y analizados, como para que podamos evacuar cualquier tipo de duda, sí. Y vamos a ver la semana que viene algo del módulo de garantías, que voy a consultar con el resto de los docentes con los que comparto cátedra, qué es lo que les quedó sin dar, ¿sí? Como para que lo pueda dar yo. ¿Ok? Bueno, bárbaro. Estudien, Muchas gracias. lean,
¿sí? Lean mucho para el martes que viene. Así se sacan todas las dudas que tienen. Adiós, profe. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.